2 domingos hemos estado tratando estos versículos, y una vez más vamos a leer los versículos principales, que es el 20, 21 y 22, que dice así la palabra de Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio, Espíritu Santo, ahora en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomarse asiento. Hace 3 domingos comenzamos el tema la promesa realizada mediante la fe. Esta sería la tercera parte, y miramos en primer lugar rápidamente, trataré en 1 o 2 minutos dar un resumen de los últimos 2 domingos. El primer punto que consideramos es que es por fe, la herencia venida por la fe, para que fuese por gracia y no por la ley, porque no por la ley fue dada a Abraham a procedencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia, por la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anula la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Para que la promesa fuese segura. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, para que la promesa pudiera alcanzar a todos los que creen. Y dice la Escritura, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. En segundo lugar, estuvimos considerando que el apóstol Pablo describe y recomienda esta fe de Abraham, y hacemos esta pregunta: ¿en quién creyó Abraham? Y la respuesta es sencilla, segura y firme: en Dios. Porque dice el versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Miramos en segundo lugar, el punto B, cómo creyó, y miramos varias cosas. En esperanza, con nuestra esperanza, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para que llegara a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Segundo, creyó en medio de la debilidad, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cómo creyó? Tercero, no dudando. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Y también en cuarto, creyó en el poder de Dios, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Esa es la confianza. Y ya el punto número C, la fe de Abraham dio gloria a Dios, tributo a Dios, el honor que solamente Dios merece, y nos dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Hasta ahí llegamos. Hoy terminamos este tema, la promesa realizada mediante la fe. Y por lo tanto, en tercer lugar, aplica a todos nosotros el ejemplo de Abraham. O sea, ahora el apóstol Pablo nos muestra primeramente lo que es la promesa por medio de la fe. Nos pone a Abraham como ejemplo. Ahora el apóstol quiere que nosotros el ejemplo que Abraham nos dejó lo apliquemos a nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, aplica a todos nosotros el ejemplo de Adán. En primer lugar, en el inciso A, uno mismo es el privilegio de Abraham y de nosotros. O sea, la fe que Abraham tuvo y el privilegio que tuvo, o la recompensa o resultado por esa fe, es lo mismo que sucede con nosotros. Vamos a ver por qué. Porque mire, y no solo con respecto a él escribió que le fue contada, o sea, la fe. Aquí vemos que a él, o sea, a Abraham, le fue imputada, o sea, esta promesa, de esta justicia
se consigue por la fe. Cuando hablamos de esta justicia, nos estamos refiriendo a la justificación, o sea, ser declarados justos, libres de pecados, sin condenación, y tenemos la salvación gracias a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que Abraham recibe, se le es imputada esta promesa, esta justificación, esta salvación, esta justicia, también a nosotros se nos ha sido aplicada también. Pero mire, es interesante que usa un verbo que indica el futuro, como dice el texto, y no solamente con respecto a él, se escribió que le fue contado. Entonces, el verbo aquí, cuando habla, le fue, atribuye, no solamente habla del presente de Abraham, a él le fue imputada en el momento que creyó, pero aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no termina con Abraham esta justicia, esta garantía, este privilegio de salvación que Dios provee, sino a todos los descendientes que creen como Abraham, o sea, todos aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador tienen esta gracia, porque la salvación es para todos, no tiene límite. Y ahí es donde podemos decir que la fuente abierta del Calvario es inagotable. Cuando hablamos del Calvario, hablamos del sacrificio de Cristo. Cuando hablamos del Calvario, hablamos de que Cristo allí fue crucificado, dio su vida por usted y por mí, derramó su sangre preciosa. Entonces, esa sangre preciosa, que es la que justifica, que es la que garantiza la salvación, esa fuente no se ha cerrado. Esa fuente sigue fluyendo, o sea, la sangre de Cristo sigue fluyendo, salvando todo aquel que se arrepiente de sus pecados y los confiesa. Por eso es una fuente inagotable. El perdón humano se agota, el amor humano se agota, pero el amor de Dios es inagotable. Si se da cuenta, los seres humanos somos tan complejos, tan flexibles, tan cambiantes y a veces hasta lunáticos. Hoy hay hombres como mujeres que prometieron amor eterno. ¿Se acuerda? ¿O se acuerda de alguien que lo hizo? Y después, a los meses, a los años, que ya no te quiero, ya quieren a otro, ya se enamoraron de otro más o de otra más. Por eso el amor del hombre es temporal muchas veces. Porque en la vida, en las relaciones, hablando de parejas, el amor que se debe tener a la pareja no solamente debe ser el amor eros o filial. Para que dure ese amor permanentemente, tiene que existir el amor ágape, el amor de Dios. Entonces, si yo a mi esposa la amo con amor filial, con amor eros, está bien, pero esos dos pueden menguar, esos dos se pueden acabar. Pero si yo la amo con el amor de Dios, con el amor ágape, y hago que los otros dos se fortalezcan, entonces siempre voy a amar a mi esposa, no importa la edad, no importa los años que tengamos. Bueno, ya ustedes dicen que es amor filial, y que es amor eros, que es amor ágape. En el día de las parejas se lo digo, porque aquí hay muchos jovencitos que no pueden escuchar todavía, aunque a veces ya saben más que uno, ¿no? Porque la escuela es buena para enseñarles todas esas cosas. Pero nosotros, por lo tanto, aquí es donde podemos decir, el amor de Dios, la salvación, cuando hay fe en la persona, siempre va a recibir el perdón, porque es algo inagotable. Amén. El punto B nos habla de una misma, es también la condición para disfrutar de este privilegio de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la condición? Creer. ¿Qué hizo Abraham? Mire, sino también con respecto a nosotros, dice el versículo 24, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que le levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor nuestro, perdón. Mire, sino también con respecto, dice, a nosotros,
como Abraham le fue contada su fe, Abraham creyó. Y si nosotros creemos, también se nos es aplicada esa salvación, esa justicia. Y mayormente cuando creemos, no en cualquier persona, no en cualquier evento, sino en la persona más importante y en el evento más importante que ha sucedido en esta humanidad. Ahora, ¿quién es la persona más importante? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el evento más importante? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin Él nada es posible. Sin Él no estaríamos aquí predicando, ni hablando de ello, ni diciendo amén. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que todo esto es posible. Entonces, no solamente es creer en Él, sino creer en la obra maravillosa que Él realizó, no solamente en la cruz, sino también después de la cruz, que fue su resurrección. Porque si la cruz hubiera sido solamente ese evento, y allí termina, lo sepultan y no resucita, de nada hubiera servido. Tenía que haber resurrección. Él ser las primicias de la resurrección, para así poder tener la potestad necesaria y dar salvación a todo aquel que en Él cree, como dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, para los creyentes, esta es una bendita y dulce revelación. Así como a nosotros, al igual que a Abraham, se nos ha imputado la justicia, y que la historia de Génesis, mire qué interesante este argumento. La historia de Génesis fue escrita por nosotros, para nosotros. O sea, Dios, lo que sucedió, aunque fueron muchos años atrás, Dios ya estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Eso es lo que se llama la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? Que Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan y planea antes de que sucedan cómo van a ser las cosas. Esa es la sabiduría divina de nuestro Dios. Por lo tanto, y no solamente, mire, la fe de Abraham, como aquí menciona, le fue probada. No fue sencillo. Sí, Dios se le aparece, imagínense. Yo creo que ahí no es difícil que de repente usted ande en el campo, en la casa, en la cocina, y de repente Dios le habla, y usted está seguro que es Dios. Abraham vivía en un ambiente idólatra. Él no era idólatra, se cree, porque él venía de la descendencia santa que temían a Dios. Pero su padre se desvió. Su padre, sus hermanos estaban metidos en la idolatría. Creemos que él no, porque cree que Dios lo escogió. Cuando Dios se le aparece y le da la orden, sal de esta tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Él creyó que era Dios. Él creyó y lo obedeció. Pero la prueba que Abraham tuvo de su fe no fue ahí. Fue cuando Dios le ordena dar lo que más quería en el mundo. Recuérdese que la promesa era que Dios le iba a dar un hijo. A sus 100 años, su esposa 90, tuvieron al hijo de la promesa. Ya quizás en sus 5 a 10 años tenía este muchachito, este niño, y aquí le fue probada su fe. ¿Qué fue lo que Dios le probó? Dios le dijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. No, da un sacrificio por tu hijo, no. Tenía que juntar la leña, hacer una fogata, y así como a un animalito amarraban, lo degollaban y lo quemaban en el fuego, Dios le estaba pidiendo a Abraham que hiciese lo mismo, que matara a su hijo y lo quemara en el fuego. Algo que Dios estaba en contra, pero las naciones vecinas donde vivía Abraham, o las naciones alrededor, acostumbraban a dar sus hijos en sacrificio a los dioses. Un dios abominable, falso, que se celebraba era Moloch. Moloch era como un tipo de estatua de hierro, de metal, que era como un tipo de horno. Lo calentaban y en los brazos de este dios, este demonio, ahí a los recién nacidos los ponían hasta que el fuego los consumía a los bebés. Y así lo hacían los padres en ese entonces. Por eso la Biblia dice el Dios abominable de Moloch, porque sacrificaban a sus hijos en el fuego. Pues Dios le pide a Abraham algo similar.
¿Y qué hizo Abraham? Abraham, mire lo que dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham, él no sabía si Dios lo iba a detener. Nosotros sabemos que Dios lo detuvo, porque miramos que cuando le dice a la mamá: vamos a ir con el niño a hacer un sacrificio, no le dijo cómo, no explicó. El niño preguntó, como no son los niños: ¿y ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el animalito? Y él le dijo: Dios proveerá, mi hijo. Y a los que fueron con él, dijo: quedaos aquí y volveremos a ustedes después. O sea, ya la fe de Abraham, él sabía que tenía que matar a su hijo, pero le dice a los criados que iban a volver después. Y Abraham dijo: y Dios va a proveer. Pero no significa que Abraham sabía que Dios lo iba a detener, porque en el momento que prepara el altar, ata al niño. Imagina que el niño, ¿qué hizo? ¿Qué estás haciendo? Hijo, tengo que obedecer a Dios y te voy a sacrificar. Me imagino que el niño, sometido, no hubo resistencia, se dejó amarrar, se dejó colocar en la piedra o donde estaba el altar, y dice que cuando ya agarró el cuchillo para degollarlo, fue cuando aparece un ángel y lo detiene de no hacerlo. Y allá entre los arbustos había un cordero que se había atorado, y fue el sacrificio de Abraham hacia Dios. Amén. Abraham lo iba a matar. Él no sabía que Dios iba a proveer, pero sí sabe que sabía, que aunque lo matara, aunque el fuego lo consumiera, él sabía que Dios le había prometido que él era el hijo de la promesa y que en Isaac iba a tener descendencia. Abraham creía que aún de muerto, aún de quemado, aún de deshecho su cuerpo, Dios tenía el poder para volvérselo a dar vida. Es lo que dice, ¿verdad? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Él dijo: lo mato, obedezco, y Dios lo va a resucitar. Amén. Esa era la fe de ese hombre. Obediencia y fe para la promesa. Ese hombre tenía fe y tenía obediencia. Algo que nos hace falta a nosotros. Fe y obediencia. Y la historia ya la conoce. Isaac creció, se casó, tuvo 2 hijos. Sus 2 hijos, por un lado, uno tuvo como 12 hijos y el otro tuvo otros 12, Jacob, y de ahí viene la tribu de Israel, y de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, todo cumpliéndose conforme a la promesa de Dios. Amén. Dios es fiel, mi hermano. Amén. Dios le cumple lo promete. Amén. Por lo tanto, una misma es también la condición para disfrutar de esta privilegio, es creer. Y así como Abraham también fue probada su fe, se nos ha dicho también a nosotros que esperemos las pruebas, que esperemos que vamos a ser probados. Miren lo que dice Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hoy en día hay una epidemia de gente que le reclama a Dios puras bendiciones, puras cosas buenas, pero no quieren hacer nada por obedecer a Dios y no quieren sufrir nada por la causa de Cristo. Hay una lista de textos bíblicos que hablan que cuando Cristo nos llama, Él no nos llama solamente a bendición, Él nos llama a sufrir. En el mundo, dice el Señor Jesucristo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, como yo lo he vencido, ustedes también lo pueden vencer. O sea que vamos a tener aflicciones, vamos a tener persecuciones, vamos a tener momentos difíciles por ser cristianos. Pero hay la gente
pide salvación, pide sanidad. Está bien, pero no más quieren, reclaman, decretan y hacen tantas otras cosas más. Pero se olvidan de que en esta tierra tenemos que sufrir. Eso es esa mentira de los vecinos, pare de sufrir. Eso es mentira. Ser cristiano no significa que vamos a parar de sufrir. Ser cristiano, por el contrario, significa sufrir más por la causa de Cristo. La única diferencia es que tenemos la promesa de la vida eterna cuando hemos creído en Cristo. Pero mientras llega ese día, vamos a tener que sufrir y las pruebas van a venir, las enfermedades, las tentaciones, las circunstancias negativas, los problemas, siempre van a existir. La diferencia es que alguien que no tiene a Cristo le va a ir peor, pero los que tenemos a Cristo nos va a ir mejor. Amén. Y mire, los primeros cristianos sufrieron por la causa de Cristo. No tuvieron un día privado, no tuvieron mucho dinero, como hoy en día muchos predicadores, televangelistas son millonarios. No crea que tienen 1 millón, tienen cientos de millones. Y mire, estos hombres, los primeros discípulos, ellos no se enriquecieron por el evangelio como lo hace mucha gente hoy en día. Ellos no construyeron una iglesia donde se enriquecían. Mire esta gráfica, a ver si la alcanza. Mire cómo todos los apóstoles de Cristo murieron de una manera trágica. Gracias. Mire, la tradición dice que Pedro fue crucificado de cabeza. No era crucificado normal, pero él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Señor, crucifíquenme de cabeza. Y lo crucificaron. Simón, otro de los apóstoles llamado el Celote, también lo crucificaron. Andrés lo crucificaron. A Felipe lo crucificaron. A Pablo lo decapitaron. A Bartolomé lo decapitaron. A Santiago es el único, en la Biblia tenemos cuando Herodes lo mata a espada. Le cagó una espada y murió. A Judas Tadeo con un hacha lo despedazaron. A Mateo con un machete lo despedazaron y se cree que en la India lo despedazaron. A Mateo. A Matías, que fue el sucesor de Judas Iscariote, el que lo escogieron después en los Hechos, lo quemaron vivo. A Santiago el menor, otro de los Santiagos, Jacobo, otro que andaba ahí, murió apedreado. Y Juan murió anciano en la isla, allá en una prisión llamada Isla de Pablo. Pero Juan, ya antes, dice la tradición, lo habían mandado lo metieron en una olla hirviente para que muriera. Y no le pasó nada. Y como le tenía miedo el emperador, mejor dijo: destiérrenlo para que no haga daño y no siga predicando que hay otro Señor, porque el emperador se consideraba Dios, el Señor. Y como él predicaba que el único Señor era Jesucristo, era una amenaza, no lo pudieron matar. Pero miren, allá aislado, allá retirado en esa isla, escribió el libro de Apocalipsis. Aleluya. ¿Se da cuenta? Si estos hombres sufrieron, ¿por qué nosotros reclamamos puras bendiciones? Prosperidad. ¿Por qué decretamos bendición y bendición? Pero recuerdes, para que haya bendición tiene que haber obediencia, tiene que haber santidad. Por eso la prueba viene para probar nuestra fe. Y si usted está en prueba, no significa que está haciendo algo malo. Recuerde, hoy en día el pastor anda ahí todo patojo, todo enfermo así. A la gente, hay gente. Usted no, ustedes no. No los vaya a reprender, ¿no? ¿Qué pecado tendrá por ahí oculto que anda así? A veces la gente piensa así. Miren, Job, tus 3 amigos, ¿qué pensaban? ¿Que fue Satanás? No, decían que Job había pecado. Lo consideraron como un impío, como el peor ser despreciable pecador. Y sabemos que no fue Satanás. Muchas veces nosotros las enfermedades, los problemas, las dificultades, a veces sí pueden ser castigo de Dios. Así como Jacob cuando peleó con el ángel, ¿se acuerdan? Y
vas a ganar, pero te voy a dar una señal y ¡pum! Aquí en una parte de un tendón de la pierna se lo quitó y de ahí de adelante Jacob caminaba así, para que se acordara que tuvo el enfrentamiento con Dios. Y aunque Dios dejó que ganara, pero le dio esa señal para recordar que Dios en cualquier momento se puede deshacer de él sin problema. A veces es castigo de Dios. A veces son malas decisiones que hacemos y a veces es Satanás. O a veces cosas de la vida en las cuales en este mundo estamos. Por lo tanto, mi hermano, estos hombres sufrieron. Por eso ese problemita, esa situación que usted se encuentra, no se compara a los que muchos hijos de Dios han sufrido. Mire, estos personajes dieron toda su vida por Jesucristo. Amén. Continuamos. También notemos dos cosas. Primero, creemos en Dios. En este versículo se dice que creemos en el mismo Dios que en los primeros capítulos nos puso bajo juicio. Porque si usted ve el capítulo 1 de Romanos, el 2 y el 3, hay juicio. Dice, no hay justo ni siquiera uno. Por cuantos pecaron, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora nos dice este capítulo, este versículo, que sin justicia nosotros y sin esperanza de alcanzarla, pero si creemos en Dios, tenemos justicia y tenemos esperanza por la promesa de Dios. Segundo, creemos en Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Porque mire, el versículo 24 nos dice que creemos en Dios como el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Este hecho tan glorioso debemos retenerlo firmemente en nuestros corazones, porque el que Dios ha resucitado a Cristo no solo prueba que nuestros pecados han sido quitados, sino que en un Cristo resucitado se convierte en un nuevo lugar para nosotros. Es algo mejor que tenemos. Pero ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo? Tiene mucho que ver. Recuerde, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, dice Pablo cuando escribe a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, que seríamos peor que un incrédulo. Porque la resurrección de Cristo marcó la bendición de la salvación, de la promesa para todo aquel que en él cree. Sin resurrección no podemos decir, no hubiera estado sellado el nuevo pacto de Dios en su sangre. Sí, lo que nos limpia es la sangre de Cristo. Los que nos perdonan los pecados es la sangre de Cristo, su muerte, su sangre. Pero su resurrección viene a cerrar el plan divino, viene a cerrar todo, viene a dar el broche de oro para que la salvación sea segura a todos los que creemos en él. Amén. Por eso el apóstol Pablo enfatiza de esta manera la resurrección de Jesús. Y ya, el inciso C, nos muestra fe, nuestra fe tiene por objeto el Cristo resucitado y glorificado, porque nos dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. Mire, pongamos atención a esto. Dos cosas aquí vemos. Dice que fue entregado por nuestras ¿qué? Transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por mi culpa, por su culpa, Cristo murió. ¿Qué merecíamos? ¿Un favor? ¿Una bendición por ello? ¿Un aplauso? ¿Qué sucede cuando su hijo hace algo indebido y usted lo castiga? Si hace algo indebido que merece castigo, ¿qué le va a hacer? ¿Lo va a castigar o le va a dar un regalo? Seguro, porque algunos dan
dan regalos los hijos para que no se porten mal y hacen un daño irreparable. Si su hijo hizo algo indebido, hay que castigarle. Entonces, si yo pequé, necesitaba recibir castigo. Ahora, todavía peora el asunto. Cristo no hizo nada malo. Y por yo ser el malo, por usted ser el malo, Él pagó la culpa en nuestro lugar, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y mírese en el amor de Dios. Y resucitó para nuestra justificación. Amén, Lo aleluya. correcto, humanamente hablando, hubiera sido que Cristo resucite para darnos castigo, porque por nuestra culpa lo mataron. Pero por el contrario, Él no nos castigó por culpa, porque nosotros lo mandamos a la cruz. Porque recuerde, ¿quién mató a Jesús? No fueron los judíos, no fueron los romanos. Y el que mató a Jesús fuimos nosotros por nuestros pecados. Pero ¿qué hace Cristo? Resucita y en vez de traernos retribución, castigo, juicio, que por nuestra culpa, sin Él deber nada, muere. Ahora lo que Él hace, nos justifica, nos perdona y nos levanta y nos da la promesa de la vida eterna. Amén, Gloria a Dios por ello. ¿Se da cuenta? La fe, el creer, lo que aquí el apóstol Pablo nos está mencionando. Porque mire, por nuestra culpa nuestro Señor fue entregado. Dios tenía a la vista otros eternos finales al resucitar a Cristo. ¿Y sabe cuáles son esos eternos finales? Que Dios nos quiere ver en el cielo con Él por la eternidad. Amén. Que así como resucitó a Cristo, también nos va a resucitar a nosotros para que podamos estar para siempre con el Señor. Aleluya. Amén. A eso se refiere. Tenemos un mejor enfoque que Abraham. ¿Y sabe por qué? Un Salvador que venció la muerte y se levantó para nuestra justificación. Tenemos más ventajas que Abraham. Abraham no tuvo la experiencia de la salvación como nosotros hemos tenido, porque Cristo todavía no había venido en el tiempo de Abraham. Abraham se fue al cielo. Pero nosotros tenemos más bendición que Abraham, porque hemos conocido al Mesías que vino a redimir a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice este versículo en Romanos 14:9, porque Cristo, mire, escuche bien, porque Cristo para eso que murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Cuántos dan gloria? ¿Cuántos vivos hay aquí? ¿Quiénes estábamos muertos? Por eso Cristo muere, resucita y vuelve a vivir para que nosotros tengamos vida en Él. Amén. Y si Él vive, no tendré temor al mañana, dice un canto. Si Él vive, Él dice, porque yo vivo, el Jesús, nuestro Señor mismo dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso, mi hermano, mi hermana, concluyendo, las promesas, acuérdese, se obtienen por la fe. Amén. Por la fe se obtienen las promesas, acompañada de la obediencia. Veamos el ejemplo de Abraham. El mismo Dios que cumplió sus promesas en Abraham es el mismo Dios que las va a cumplir en nosotros mediante la fe. Todo se lo debemos a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo, que hizo posible nuestra salvación y el vivir por fe. Amén. Pero recuerden, fe más obediencia se consiguen las promesas de Dios. Pónganse de pie, por favor. Gracias te damos, Padre Celestial, por
tus misericordias, por tus bondades. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra que es bendita para ti. Gracias te damos porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Y podemos ver los beneficios que tenemos en ti por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Señor, que nuestra fe siga creciendo a través de tu palabra, que nuestra fe crezca con continuar nosotros leyendo tu palabra, pero sobre todo, Señor, que podamos obedecerte y vivir una vida conforme a tu voluntad, haciendo lo que a ti te agrada. Perdónanos cuando a veces nos ha faltado la fe, hemos dudado, y ayúdanos a poder nosotros servirte de la mejor manera y ser esos instrumentos de tu gloria. Que la obediencia en nuestras vidas acompañe nuestra fe en ti, para que de esa manera podamos cumplir con tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Vamos a adorar al Señor un momento. Amén. Si gustan pasar al altar, hágalo. Y vamos con nuestro corazón, darle la gloria, la honra.